Buenos días a todos. Hoy es domingo 25 de febrero de 2024. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. 18, estaba pensando, hoy es 18 de febrero. Estaba pensando que el domingo que viene vamos a tener 25, vamos a tener la visita del pastor Hugo Márquez. Me quedé tildado con eso. Y digo todas estas cosas porque después alguna gente ve esta prédica para que se ubiquen en el tiempo y en el espacio. Hemos bautizado a 12 personas en esta mañana, hoy. Qué bueno, qué importante, qué interesante. Porque se cumple la misión que Jesucristo dio a la iglesia. Esa misión que se la conoce como comisión, que es lo mismo. Cuando nosotros comisionamos a alguien para algo, le damos un encargo para que haga. Esa es una comisión. Así el Señor Jesucristo dio un encargo a los discípulos antes de ascender a los cielos, después de resucitado. Y esta comisión o gran comisión se encuentra en los 4 evangelios y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia. En uno de esos evangelios, en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo, ya pronto a ascender a los cielos después de haber resucitado, le dicen: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. El bautismo es un paso de obediencia cuando una persona ha creído en el Señor Jesucristo. Nosotros somos una iglesia bautista y hay muchas otras congregaciones que bautizan de la misma manera que bautizamos nosotros, por inmersión. Hay un significado muy importante en esto. El mismo Señor Jesucristo se bautizó en el Jordán. Lo bautizó un profeta llamado Juan el Bautista. El mismo Señor Jesucristo bautizó a otros discípulos, según dice el propio Evangelio de Juan. El apóstol Pedro, después del día de Pentecostés, cuando se había reunido una multitud de gente allí, en ese día de Pentecostés en Jerusalén, cuando viene el Espíritu Santo y se producen algunos hechos extraordinarios, según narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro hace una prédica a esa enorme cantidad de gente que se había reunido ahí en Jerusalén. Había de todo, había judíos, había partos, medos, elamitas, de distintas nacionalidades, por cuanto se estaba festejando la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, y a esa fiesta acudían judíos y prosélitos. ¿Qué quiere decir prosélitos? Personas que no eran de raza judía, pero que habían abrazado la fe judía, se juntaban, se reunían en el día de Pentecostés para celebrar la famosa fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Por eso se llama Pentecostés, por 50. Y Pedro habla acerca de Jesucristo, que había sido crucificado 50 días atrás, pero que había resucitado al tercer día. Y él les dice: este Cristo a quien ustedes hicieron crucificar, este Cristo, o este Jesús, mejor dicho, a quien ustedes hicieron crucificar, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? Mesías. El Mesías prometido por los antiguos, el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento por los profetas. Este es Jesucristo. Ya Juan el Bautista venía anunciando este mensaje y diciéndole al pueblo: arrepiéntanse de sus pecados. La situación espiritual del pueblo era muy mala. Hacía 400 años que no tenían ningún profeta. Y vino Juan el Bautista y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Pero dice: viene uno tras de mí,
del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Se refería a Cristo. Él los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo. Interesante. Y así el apóstol Pedro pronuncia estas palabras y los hombres dijeron, la mayoría de varones, que varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y dice Pedro, arrepiéntanse cada uno de sus pecados y bautícense en el nombre de Jesucristo. Ese día se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. Bautismos, ¿eh? Y después los apóstoles salieron y predicaron el Evangelio y empezaron a predicar el Evangelio a toda criatura. Hay una cosa muy interesante. La mayoría de ellos eran judíos, es decir, todos los apóstoles eran judíos, pero habían algunos discípulos más allá de los apóstoles, algunos no eran judíos, pero comenzaron a predicar el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Eso es nuevo dentro del esquema del judaísmo. Es nuevo, a toda criatura. Y venían las gentes y se arrimaban y les predicaban el Evangelio, y cuando les predicaban el Evangelio se bautizaban. Hay una hermosa historia que es la historia del evangelista Felipe. Cuando el Espíritu Santo lo guía a que se junte a un carruaje que iba por el camino. Y va Felipe el evangelista y se junta al carruaje. ¿Quién iba en ese carruaje? Iba un funcionario de una reina africana, la reina Candace de Etiopía. Este es etíope también. Y es un funcionario importante de la reina, pero él era un judío prosélito y había ido a Jerusalén a adorar al templo. Él no era de raza judía, él era etíope. Y bien, iba leyendo el libro del profeta Isaías y algunas cosas no entendía. No sé si usted ha leído la Biblia alguna vez. Muchos de nosotros ya leemos la Biblia. Pero viste alguna gente que dice, yo he leído la Biblia, pero no la entiendo. Es probable que eso suceda. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia se entiende y se discierne espiritualmente. La palabra de Dios. Y va leyendo al profeta Isaías. Y Felipe se acerca. Y se sube al carro. Iba un séquito, no se van a creer que era un carro, no. Era todo un séquito, era un funcionario importante de la reina. Un carro de los mejores. ¿Entiendes lo que lees? Le dice Felipe. No. Y dice una cosa interesante. ¿Cómo entenderé si alguien no me lo explica? Por eso nosotros tenemos células, porque a veces a la palabra hay que enseñarla, hay que explicarla. Pero ¿sabes una cosa? ¿Quién hace entender verdaderamente la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Entiendes lo que lees? No. Necesito que alguien me explique. Entonces sigue en el camino. Felipe se sube al carro y le habla de las Escrituras y finalmente le habla de Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que vino y que los profetas anunciaron. Y el hombre cree y le habla del bautismo. Un trecho. ¿Cuánto tiempo estuvieron andando juntos? 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sabemos. Los carros en general han tirado por bueyes, no te vayas a creer que iban a demasiada velocidad. Pero así se viajaba en aquel entonces. Han tenido tiempo de hablar. Y ese etíope creyó. Entonces le dice, ¿hay algo que impide que yo sea bautizado? Y Felipe le contesta, si crees de todo corazón en Jesucristo, te puedes bautizar. Y dice la palabra que mientras iban de camino pasaron junto a cierta agua. ¿De qué era esa cierta agua? Una laguna, un río, algo. No sabemos qué. Y ahí descendieron y Felipe lo bautizó. Y ahí se separaron. Y dice que el eunuco, el etíope, siguió gozoso su camino. ¿Saben ustedes que en la tierra de Etiopía existen de las congregaciones cristianas más antiguas de todo el mundo?
aún hoy. Tienen, como decía recién, como veíamos recién, costumbres diferentes a las nuestras, cultos distintos a los nuestros, pero la misma fe en Jesucristo, la misma fe en Jesucristo. Extraordinario. De hace siglos. El apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, judío, fariseo, y perseguidor de la iglesia de Cristo de tal manera que él traía cartas de las autoridades para apresar a los cristianos y meterlos en la cárcel. Un buen día va caminando hacia la ciudad de Damasco y se le aparece el Señor Jesucristo y se cae al suelo. No sé si estuviste alguna vez en alguna reunión evangélica donde la gente se cae al suelo. No las tiramos, no las empujamos, no le hacemos una zancadilla. Muchas veces ni las tocamos. Ni las tocamos. Y hay gente que se cae. Porque cuando uno recibe la gracia de Cristo en el Espíritu Santo, Él controla y Él domina. Y si nosotros somos receptores a la palabra y a la gracia del Espíritu Santo, probablemente suceda una cosa así. No siempre, no es necesario, no es indispensable, pero sucede. Pero cuando se le aparece el Señor Jesucristo al apóstol Pablo allí camino a Damasco, Pablo cae en tierra. Es un resplandor tan grande que queda ciego. Y el Señor Jesucristo le dice que en ese entonces el apóstol Pablo se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Después se le cambiaría el nombre por Pablo, Saulo de Tarso. Y le dice la voz del Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a la iglesia de Cristo, pero perseguir a la iglesia de Cristo es como perseguir a Cristo mismo. Por eso el Señor no le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Tanta es la identificación de la iglesia de Cristo con Cristo mismo. Y Saulo cae a tierra, ciego, no ve nada. Y lo conducen a Damasco. Pero el Señor había preparado algo allí en Damasco. Había preparado a un hombre justo y fiel que se llamaba Ananías, que lo va a ver a Saulo cuando él estaba allí postrado, sin ver, totalmente conmocionado por la visión de Cristo y totalmente conmocionado por el llamado de Cristo, conmocionado, terriblemente conmocionado. Y Ananías se acerca y dice: Saulo, el Señor me ha enviado para que recobres la vista. Saulo de Tarso recobra la vista y nomás dice la palabra: fue bautizado. El perseguidor de la iglesia de Cristo dio testimonio público que pasaba a ser un seguidor de Cristo, que eso es el bautismo. Hay algunos niños que se han bautizado. Y muchas veces la gente dice: los chicos no entienden. ¿Qué? Permítanme una sonrisa. Los chicos tienen una percepción espiritual mayor en términos generales que la que tenemos los adultos. Porque ni su mente ni su espíritu están contaminados. Cuando creen, creen. Hace algunos cuantos años atrás, décadas, un pastor, que era pastor nuestro con una de ellas, nos pidió que habláramos con su hijo, que tenía 8 años, y le insistía al padre que quería ser bautizado. 7 años tenía, David. 7 años tenía. Y el padre decía que es muy chico, que no sé. Entonces nos pide a nosotros, que éramos 2 líderes, 2 jóvenes líderes de la congregación, que lo entrevistemos a David. David, con una claridad y con una seguridad, habló de su fe. 7 años. Desde hace no sé cuánto tiempo es pastor. Porque no solamente Dios lo salvó, sino que Dios lo llamó. Hay algo en eso. Hay algo que es un propósito de Dios. Yo te quiero decir, a veces nosotros decimos: no, es un propósito de Dios. Dios el Eterno establece cosas y llama. Y me encanta cuando los chicos exponen su fe y hablan con seguridad. Y algunos, ya me he enterado, algunos de los que se bautizaron hoy, algún pajarito me contó
que le insistían a los padres, que me quiero bautizar, que me quiero bautizar. Bueno, espera, que me quiero bautizar, que me quiero bautizar. ¿Sabe qué dice la palabra? El Señor Jesucristo dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Habla mucho de los niños. Cuando un chico tiene experiencias espirituales o cuando un chico tiene ansias espirituales, ansia de Dios, no lo minimices, nunca lo minimices, nunca. Porque te vas a estar oponiendo a la gracia y a la voluntad de Dios. Tómate el tiempo de escuchar. Tal vez vos no creas, pero ¿sabés la cantidad de personas que han llegado al Evangelio por el testimonio de sus hijos? De sus hijos, porque ven que los chicos creen y que ellos ven y empiezan. Un hombre contó una vez una experiencia. Que sus hijos venían a la iglesia y se bautizaron y todo, y la esposa, pero él no, porque sí, porque los varones, viste, estamos por encima de esas cosas. Creemos. Hasta que un día un hijo le dice, su hijo menor le dice, pero papá, ¿y vos por qué no crees? ¡Pum! Le pegó acá. Si está a disposición, la fe de Cristo está a disposición para todos. Es interesante escuchar la conversión de algunas personas que ya son grandes y se convierten al Señor. Nosotros tenemos aquí una persona mayor de 80 años, 80 y pico de años, y se entregó al Señor a los 78. Es bueno. Entonces dice, yo debería haberlo conocido antes, cuando joven, mejor cuando niño. Entonces voy a vivir una vida, otra vida. La vida en Cristo es diferente, es distinta. Y esa era la experiencia de los apóstoles y de los creyentes. Y predicaban el Evangelio de Jesucristo. Y la gente creía. ¿Quién quiere ser bautizado? Yo. Nosotros no bautizamos a los bebés. Tengo que decir esto, es una doctrina. ¿Por qué? Porque bautizamos a las personas que piden ser bautizadas. Al que cree, al que puede dar testimonio de su fe. Esa es una doctrina básica nuestra. ¿Puede dar testimonio de su fe? Sí. Entonces puede ser bautizado. Adela les hablaba a los chicos y les preguntaba cosas que los chicos responden con seguridad, con la fe que les es propia. Porque la fe, mis queridos, es una gracia que viene de Dios. Es una gracia que viene de Dios. Y te fortalece y te sirve para todas las instancias de la vida y para toda la vida. Qué notable, ¿no? Bueno, yo me bauticé cuando tenía 15 años. Como el Santi, anda por el Santi por ahí, más o menos, 15 años. Claro, yo no sabía en aquel entonces que Dios quería que yo fuera pastor. Yo fui pastor unos cuantos años después. Pero yo me bauticé. Yo creí y me bauticé. Qué cosa interesante es dar un paso de obediencia. El bautismo es un paso de obediencia. Yo creo, eso sí, sean bautizados. ¿Para qué? Para dar testimonio. Porque además el bautismo tiene un simbolismo extraordinario. Bautizar, la palabra bautizar, viene del griego, de una palabra griega, que significa sumergir o hundir. Pero que significa sumergir. Por eso nosotros bautizamos por inmersión. Así como bautizaba Juan el Bautista, o bautizó el Señor Jesucristo, así como bautizó Cristo, así como bautizaron los apóstoles, así bautizamos nosotros. Y tiene un simbolismo que significa lo siguiente, pues lo explica el apóstol Pablo en 2 de sus cartas en el Nuevo Testamento. Dice, cuando ustedes se bautizan, es como si estuvieran muriendo con Cristo para renacer de nuevo a una vida nueva. El bautismo significa casi de alguna manera la sepultura de una vieja vida sin fe y renacer, surgir de nuevo para una vida con fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Qué cosa extraordinaria.
los planes, la revelación de Dios, lo que Dios enseña, lo que nosotros practicamos, conforme aparece en la palabra de Dios. Por eso es siempre un gozo cuando hay quienes se bautizan, que dan un paso de obediencia. Uno en la vida tiene que dar unos cuantos pasos de obediencia a Cristo. Y a veces te puedes descarrilar, pero Cristo te llama, te invita de nuevo, vení de nuevo a la fe, extraordinario. Él siempre llama, Él siempre invita, Él siempre convoca. Tal vez alguno se sorprendió cuando le dijo a alguno de sus chicos, yo me quiero bautizar. Así sucede. Pero la gracia de Cristo es eterna y es poderosa. Y yo te quiero decir algo. Son cosas que solamente se perciben cuando nosotros creemos. Hay cosas que si quisiéramos explicarlas de una manera lógica, no tiene lógica. ¿Cómo Dios, el Eterno, el Santo, para salvar a los pecadores, envía a la muerte a su Hijo unigénito, el Eterno, para poder salvar a los pecadores? No tiene lógica. Pero ese es el amor de Dios. Como dice el apóstol Juan y escribe, que Dios amó de tal manera a todos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se trataba de creer, de tener fe, de arrancar y dar un paso. Extraordinario. Segundo paso de obediencia, el bautismo. Qué bueno. Qué bueno. Qué bendición para todos. No solamente para los niños, sino también para las personas grandes. Hay una gracia de Cristo que promete cubrirte, ayudarte, guiarte durante toda la vida. Quiero decir en esta mañana que yo sé que Dios, a través del testimonio de los bautismos y a través de la palabra y a través de la gracia en el Espíritu, ha hablado. En esta mañana Dios ha hablado. A veces hay que percibir la voz de Dios, porque la gracia de Cristo te invita a creer, a creer, a creer. No mires alrededor. Cada vez que miras alrededor, vas a encontrar perturbación. Hay que mirar, puesto los ojos en Jesús, dice el apóstol Pablo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo te invito a que pongas los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y cree. Y Jesucristo va a obrar en tu vida. Y Jesucristo va a obrar en tu vida. Amén. Que así sea. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Cree y verás la gracia de Cristo en tu propia vida. Amén. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo.